texto que a mí me gusta mucho de Barthes. Prontuario de retórica antigua, que es un texto que él escribió para dar un curso de retórica, y él caracteriza la retórica como un conjunto de prácticas, y esa caracterización me parece interesante. Entonces, entre esas prácticas, dice, bueno, se trata en primer lugar de un metadiscurso, ¿no? Es decir, de un discurso sobre el discurso. La retórica, entonces, es un conjunto de prácticas sobre el discurso, ¿no? Una técnica, una enseñanza, una ciencia, una moral, una práctica social, etcétera, incluso una práctica lúdica. Y como ciencia, ¿no? O dice como protociencia, toma por objeto, es por otro lenguaje que se puede pensar como lenguaje argumentativo por una parte y como lenguaje figurado por otra parte. Así que respecto a una pregunta de qué se trata la argumentación retórica, yo preferiría decir más bien que la retórica en una de sus vertientes, muy importante, y también la nueva retórica de Perelman, toma como objeto de estudio, de análisis, de enseñanza, la argumentación y las técnicas argumentativas, ¿no? De eso trataría. La retórica también se ha considerado, sobre todo desde el punto de vista de las figuras retóricas, de su taxonomía, de su análisis, etcétera, sobre todo la semiótica, que tuvo como fundamento a la retórica. Y bueno, y ahí hay distintas posiciones respecto a lo que las figuras retóricas hacen en el sentido de producción de significación. Es otra vertiente interesante. La nueva retórica más bien toma en cuenta el discurso en tanto que argumentación. Dice en este texto, él sostiene la retórica es antigua, de hecho es anterior a la filosofía misma, ¿no? Y la retórica contemporánea en el momento en que él está escribiendo este texto es también retórica antigua, ¿no? No habría una nueva retórica. Él insiste en la necesidad de estudiar su historia, pero puesto que se trató también de una institución, y de una institución que durante muchos siglos tuvo el control de la producción del discurso y de la producción de significación, entonces él piensa que es un aparato hasta cierto punto coercitivo, ¿no? Así que la pertinencia de la retórica para él, y en este texto específico, sería más bien la de su historia, ¿no? Puesto que la retórica trata también privilegiadamente de la fuerza del discurso, de lo que el discurso puede producir en términos de relaciones, ¿no? Esa es su postura, vamos a decir, en este texto. La llamada nueva retórica de Perelman, quizá no sea lo más afortunado decir una nueva retórica como si hubiera una nueva y una vieja. Más bien se trata de un intento por volver a discutir filosóficamente, ¿no? Y volver a la enseñanza de la retórica, o volver a ciertas prácticas que se habían dejado de lado, vamos a decir, desde el siglo XVIII en la filosofía occidental. Él procede de una formación filosófica, ¿no? Y encuentra la pertinencia de hacer un tratado de la argumentación, históricamente una instancia de regulación del discurso, ¿no? En distintos ámbitos, pues, en el ámbito de lo político, ¿no? Deliberativo en el sentido tradicional, en el ámbito de lo jurídico, epidíptico, en los distintos géneros retóricos, ¿no? Entonces, sí, una instancia de regulación y control de eso que se produce como discurso dicho, pronunciado, y también como discurso escrito, ¿no? Pero también una serie de técnicas de análisis de los discursos específicos, y una serie de técnicas también de producción de discursos orientados hacia la persuasión, según una definición tradicional aristotélica de la retórica, ¿no?
Este texto de Barthes es un texto más bien histórico para sus cursos específicos de retórica antigua. El de Perelman es más bien un tratado que pretende rehabilitar la retórica en el ámbito filosófico y humanístico.